Buenos días, querida familia, amados hermanos, muy buenos días. Es un privilegio, un gusto el poder compartir este espacio. Le doy gracias a Dios, primeramente por su misericordia y porque me permite en esta mañana poder compartir el mensaje que el Señor quiere que llegue a nuestros corazones. Así que preparemos nuestros corazones y pidámosle a Dios en esta mañana en una oración. Señor y Dios, Padre eterno, te bendecimos, te adoramos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, este espacio que nos regalas, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, de tu palabra, mi Dios amado. Por eso te pedimos, Señor, que tu Santo y Dulce Espíritu sea hablando a nuestros corazones, mi Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mis hermanos, en esta mañana, también decirles a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de los medios, bienvenidos también, pedirles que dispongamos nuestro corazón a aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Y quiero compartir un mensaje que lleva como título Jesús, Jesús el milagro. ¿Sabe? La palabra de Dios relata muchas historias sorprendentes acerca de Jesucristo realizando muchos hechos milagrosos, mis hermanos. E incluso dice su palabra que si se escribieran uno por uno, no cabrían en el mundo entero todos los libros que se habrían de escribir de él. Dice ahí Juan 21, 25. ¿Sí? Y el pasaje bíblico que vamos a ver en esta mañana, pues nos muestra los poderes, ciertos poderes que actúan a través de un proceso milagroso. Por eso, mis hermanos, quiero que juntos podamos compartir y experimentar cada uno de estos poderes que nos acercan al milagro mismo que es Jesús. Y para ello vamos a estar viendo en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Sí? Pueden seguirme con sus Biblias. También quisiera animarles por cuestiones de tiempo que podamos, el que tiene en qué anotar, que pueda anotar los versículos que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero dice así, Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí también algunos de los escribas, los cuales cavilaban, es decir, que pensaban o meditaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones así? ¿Qué es más difícil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y en esta mañana, mis hermanos, como les decía, pues quiero compartir con cada uno de ustedes 7 poderes que he encontrado a través de este pasaje bíblico. 7 poderes que nos acercan al milagro que es Jesús. Y el primer poder que podemos ver aquí es el poder del amor. Dice en el primer versículo: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice que entró otra vez a una ciudad
Entró a Capernaum, más específicamente dice que entró a una casa. Y quizás estas palabras no nos sorprendan, mis hermanos, pero si las observamos con mucho detenimiento, percibiremos, mis hermanos, que en medio de estas palabras podemos ver el maravilloso poder, ese maravilloso poder que es la esencia misma de Dios, que es el amor. Tal vez, y estoy seguro que es nuestro caso, el que hemos escuchado ya de Jesús. Todos conocemos acerca de Jesús, mis hermanos. Y ciertamente el Señor viene y nos visita en esta mañana. Capernaum había albergado ya al Maestro, pero muchos allí decidieron abandonar sus enseñanzas o tal vez simplemente no escucharlo. Y esta es la razón por la que Jesús vuelve otra vez a la ciudad y en esta mañana vuelve otra vez a nuestros corazones a través de esta enseñanza. Sabe, muchas experiencias hoy en día han dejado hogares, matrimonios, personas, mentes, almas, vidas totalmente paralizadas. Pero hoy la luz de su amor, mis hermanos, enciende la esperanza en medio de la oscuridad palpable que podemos percibir en este mundo. Por eso Jesús regresa a nuestros corazones. El amor de Jesús, mis hermanos, tiene el poder de insistir. Tiene el poder de insistir para regresar a pesar de todo. ¿Sabe? Ni el pecado más grande que hayamos realizado hará que Dios nos deje de amar. Así como tampoco el mejor comportamiento que hayamos tenido hará que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Porque es su amor eterno, ese amor sin merecerlo, ese amor envuelto en gracia a través de la fe, mis hermanos. Por eso este es un tiempo para reconocer. Yo quiero invitarles a todos que escuchamos en esta mañana el mensaje, reconocer y aceptar este amor insistente de parte de Dios, este amor que nos ofrece día a día, ¿sí? El Señor, dice la Biblia, que el Señor está tocando a la puerta y llama, ¿sí? El que abre la puerta entrará y cenará con cada uno de nosotros. Y este es el poder del amor. Pero también podemos ver el segundo poder, que es el poder de su palabra. Dice en el segundo versículo: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra, el alimento que nuestras almas necesitan. Y en este relato la imagen es clara, mis hermanos. Un gentío agolpado, estaban amontonados en la casa donde Jesús les daba el alimento para esas almas tal vez desnutridas, ese pan del cielo, la palabra de Dios. Sabe, en estos tiempos vivimos, donde vivimos, pues abundan muchas doctrinas y muchas filosofías un tanto extrañas. Pero esto nos muestra ciertamente, mis hermanos, que de algún modo existe esa búsqueda insaciable de Dios, ¿sí?, en nuestros corazones. Pero muchas de estas doctrinas y muchas de estas filosofías han quedado totalmente obsoletas por falta de veracidad, precisamente. Y es por esta razón, mis hermanos, que Jesucristo les habla a estas personas y nos habla en esta mañana con palabras de permanencia y verdad eterna. ¿Sabe? Dice su palabra ahí en Mateo 24:35, que el cielo y la tierra van a pasar, pero que sus palabras nunca pasarán. Por eso Jesús nos muestra, mis hermanos, que la manera en la cual nosotros siempre saldremos vencedores ante cualquier circunstancia, ¿sí? Dice su palabra también ahí en Juan 16:33, que en este mundo tendremos muchas aflicciones. Eso es cierto, pero también nos dice: confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo? Recordemos cómo Jesucristo venció las tentaciones ahí en el desierto, a través de su palabra. Y es la manera en la cual el Señor nos dice hoy, la manera en que tú vas a ser más que vencedores a través de la palabra que viene de la boca de Dios. Por eso es importante entender que nosotros fuimos diseñados por nuestro Creador, ¿verdad? Y nuestro Creador nos dejó un manual, el manual del Creador. Me gusta esta analogía, cómo sacarle el mayor o el máximo provecho
a un equipo electrónico? Simplemente leyendo su manual, porque de lo contrario echaremos a perderlo, ¿verdad? Del mismo modo ocurre con nuestras vidas, mis hermanos. Fuimos creados por Dios para funcionar correctamente, aprovechando cada una de estas capacidades, dones y talentos que el Señor mismo ya nos proveyó, mis hermanos. Por eso debemos siempre leer la palabra que es nuestro manual de vida, el manual de nuestro Creador. El salmista dijo, ahí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso entender que la palabra de Dios alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios nos da la luz. Muchas veces podemos andar en oscuridad. Sin embargo, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, alumbra nuestro caminar y sabemos por dónde andar. Sabremos tomar aún decisiones. Y dice la Biblia que todo nos saldrá bien. Recordemos cuando Dios le dijo a Josué ahí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene el poder de regenerar, tiene el poder de alentar, de dar sabiduría, de enseñar. Tiene el poder de redarguir, corregir e instruir en amor, mis hermanos. Y tantos otros beneficios para quienes logran o siguen las enseñanzas de nuestro Señor fielmente. Por eso, el milagro en esta mañana debemos reconocer que el milagro más grande de su amor ya nos envuelve, ya nos abraza. Pero ahora necesitamos estar atentos a su palabra, mis hermanos. Pero el tercer poder que podemos encontrar en este relato histórico es el poder de la fe. ¿Sabe? Los ojos de Jesús van más allá de los problemas. Él descubre en medio de ellos la llave del milagro, que es la fe. Dice en Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos. Estoy totalmente convencido, mis hermanos, que todos los milagros que el Señor realizaba, primeramente, cierto, por el poder de nuestro buen Dios, pero también era gracias a la fe de las personas que recibieron todos estos milagros. Y así como Jesús vio la fe de estas personas, de estos 4 amigos que le ayudaron a su amigo paralítico, en esta mañana también el Señor está viendo nuestra fe. Ahora, entendamos algo muy importante, mis hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En el poder anterior pudimos percibir que la palabra de Dios es un poder que nos permite llevar una vida diferente, una vida conforme al corazón de Dios. Pero dice la Biblia también, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? La gente oía a Jesús, mis hermanos, ¿sí? Y al escuchar a Jesús, ellos recobraban esa fe. Su fe era afirmada, reafirmada, mis hermanos. Por eso, como la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios está llena de promesas para nuestras vidas, entonces diríamos que la fe se basa en todas las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? No vamos a tener que confiar creyendo en algo que aún no se haya hecho. El Señor ya lo hizo, mis hermanos. La Biblia dice así con respecto a la fe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite esperar aquello que todavía no vemos, pero que tenemos la convicción de saber que ahí está, ¿sí? Por eso es importante reconocer que todos tenemos una medida de fe. Dice su palabra que Dios ha repartido una medida de fe a cada uno, mis hermanos. Dice ahí en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe?
el secreto de nuestra fe en el Señor no está en el tamaño, sino en cuanto de ella nos lleva a confiar en la mano de Dios. Recordemos que no importa el tamaño de nuestra fe, así sea del tamaño de una semilla de mostaza, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros podremos mover montañas. Lo importante es poner en práctica esa fe. Y esta historia nos presenta a un hombre paralítico que pudo cambiar su historia, pudo cambiar su realidad a través de la fe. La fe de él, la fe de sus 4 amigos. Pero hoy debemos entender, mis hermanos, que tal vez hay sueños paralizados, hay matrimonios que ya no caminan, relaciones disfuncionales, corazones emocionalmente inmóviles por el rencor, la depresión, el odio, mentes paralizadas por el temor y aún el deseo de muerte. Por eso en esta mañana yo les animo, mis hermanos, a que juntos pongamos en práctica esa medida de fe que el Señor ya nos dio. Pues esta fe nos dice que nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén, hermanos. Pero el cuarto poder que podemos encontrar aquí es el poder de la esperanza. Estos hombres tuvieron esperanza, la cual les llevó a mantenerse creyendo en que Jesús podía sanar a su amigo y realizar un milagro. ¿Sabe? La noticia de los milagros habían llegado a los oídos de estos 4 amigos. Por toda la región de Galilea era ya conocida la fama de Jesucristo y había llegado a los oídos de ellos. Así la esperanza floreció en ellos y les sostuvo para llegar juntos a los pies de Jesús. Pero hay algo muy importante que debemos entender. La fe y la esperanza, aunque van de la mano, no son lo mismo. ¿Sabe? La fe se apoya en las obras prometidas y ya consumadas por Dios, mientras que la esperanza lo hace en su carácter. La fe declara su promesa ya cumplida, mientras que la esperanza proclama su fidelidad. Algo muy importante que yo pude ver a través de esto es que por la fe nosotros alabamos a Dios por sus proezas, por sus hechos, mientras que por la esperanza nosotros adoramos al Señor por su carácter, por sus atributos, por todo lo que Él es. ¿Sabe? La esperanza es la que nos fortalece en los tiempos de mucha incertidumbre. Y esto nos permite reconocer cosas que tal vez en lo natural no podamos ver. ¿Sabe? Hay una escritura que está en 1 Corintios 15:19 en la cual Pablo declara que si nuestra esperanza en Cristo estaría basada únicamente en esta vida, seríamos los más desdichados del mundo. Pero gracias a Dios que nuestra esperanza en Cristo no está basada en esta vida. Nuestra esperanza en Cristo está basada en Dios, en sus promesas, en sus hechos, en todo lo que es Él. ¿Sabe? Abraham creyó esperanza contra esperanza y ante una fe que aparentemente se debilitaba, cobró fuerza, creyendo en su corazón que el que había prometido también era poderoso para cumplir. Así lo dice su palabra en Romanos 4, del 18 al 21, lo puede leer en sus casas. Abraham conocía y sabía quién era su Dios. Sabía que su Dios había prometido algo y a pesar de que su cuerpo ya estaba, dice la Biblia, como de muerto, porque tenía ya alrededor de 100 años, sin embargo él cobró fuerza a través de la esperanza y su fe fue vivificada y creyó que el que había prometido lo iba a cumplir. Él sabía, como dice la Biblia en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, qué gran noticia que nos trae seguridad y esperanza a nuestras vidas. Saber que las promesas de Dios ya fueron hechas, ya fueron dadas, nos permite estar firmes, mis hermanos, sabiendo que su carácter no cambia. Por eso podemos disfrutar de su poder, de su bondad, de su amor, de su fidelidad, misericordia, compasión, de su clemencia,
de su justicia, de su inmutabilidad, de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, mis hermanos, de su santidad, de su perfección y cuántos otros atributos que traen esperanza a nuestras vidas. Por eso, esa esperanza en la cual nosotros depositamos en el Señor, sabiendo quién es Él, nos permite fortalecer nuestra fe, para creer que vamos a llegar a ver lo que el Señor ya prometió, lo que el Señor ya hizo. Por eso en este día, mis hermanos, es un día para fortalecer nuestra fe y no darnos por vencidos. La promesa es real y su carácter nos dice que Él es fiel, que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez aún no hemos visto resultados, pero tengamos esperanza, tengamos fe. Sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero también tenemos el quinto poder, que es el poder de la perseverancia. ¿Sabe? Un literato dijo: la perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto. Y sin lugar a duda, mis hermanos, la perseverancia es un poder que destaca a quienes logran ver resultados. Por eso es importante avanzar a pesar de todo. Imaginémonos esta situación. 4 hombres quieren ayudar a su amigo paralítico, oyen de Jesús que llegó a la ciudad. Tienen fe que Jesús puede sanarlo y lo cargan con gran esfuerzo para llevarlo ante Él. Una vez allí, se encuentran sin lugar para ingresar. El gentío agolpado, no cabía ni siquiera un alfiler, mis hermanos. Pero frente a este gran esfuerzo, no se dan por vencidos. Insisten al punto de generar espacio aún donde no lo había. De tal modo que suben al techo, hacen una abertura y lo bajan por ahí a su amigo. Ellos no pensaron o no se detuvieron a pensar de quién será la casa, qué vamos a hacer. ¿Será que si abrimos el techo viene el dueño y nos demanda o de pronto nos agrede? Ellos no les importó nada de eso. Simplemente esa perseverancia que ellos tenían en ese momento les llevó a pensar que Jesucristo estaba dentro de la casa y ellos tenían que entrar a como dé lugar. A pesar de los grandes problemas que enfrentaron a cada paso, ellos no se dieron por vencidos. Debemos saber, mis hermanos, que, y estoy convencido que todos ya lo sabemos, que en el camino vamos a encontrar muchos obstáculos. Obstáculos que incluso generarán tropiezo a nuestro andar. Pero es importante seguir adelante. Y si tropezamos y caemos, lo más lógico es que nos levantemos. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Lo dice en Proverbios 24:16. Por eso hoy el Señor dice que perseveremos, que sigamos adelante, sin importar los obstáculos, porque Él va con nosotros. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, ahí en Josué 1:9, porque yo soy tu Dios. El Señor está con cada uno de nosotros. Y lo más importante y lo más hermoso de todos es que el Señor nos ha dejado su Santo y Dulce Espíritu, el cual nos alienta y nos fortalece. Solo tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Me encanta mucho este cuadro de Jesucristo y Pedro caminando sobre el agua. Mientras Pedro miraba a Jesucristo, él podría caminar en lo sobrenatural. Pero cuando Pedro desvió su mirada y se dio cuenta de la realidad, que los vientos soplaban cada vez más fuertes, Pedro empezó a hundirse. Esto me deja una enseñanza, que mientras nosotros pongamos o fijemos nuestra mirada en Jesucristo, vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Cosas impresionantes. La Biblia dice que grandes cosas nosotros vamos a mirar, si nosotros realmente confiamos en Él. Pero es importante también entender que el perseverar no significa únicamente continuar o avanzar, sino también estar firmes. Estos hombres no tiraron la toalla ante los obstáculos, sino que se unieron y alentaron mutuamente para llegar a su meta. Recordemos que el amor, la palabra
La fe, mis hermanos, la esperanza están siendo parte ya de nuestras vidas y forman parte de nosotros como hijos de Dios. Pero ahora viene la perseverancia, mis hermanos. ¿Sabe? Cada oposición que se nos presenta en el camino es una oportunidad para experimentar a Dios en nuestros corazones. Confiar en Jesús hasta el fin de los tiempos es nuestra tarea. Dice el Señor que ahí en Mateo 28, 20, en la segunda parte de este versículo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y dice: yo estoy en tiempo presente. Él sigue, Él está con nosotros en cada momento, en cada aspecto de nuestras vidas. El Señor va con nosotros. Pero tenemos un sexto poder, que es el poder del perdón. Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Estas palabras van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Hay un antes y un después del perdón de Dios. Dios de la oscuridad nos sacó a su luz maravillosa, mis hermanos. Y este punto requiere que pongamos todo de nuestra parte. Un arrepentimiento genuino y sincero. Recordemos que el arrepentimiento quiere decir un cambio de dirección. Si yo me estoy yendo hacia un lugar y me doy cuenta que estoy mal, tengo que cambiar de dirección. Recibir el perdón de Dios es lo más importante, porque debemos entender que el pecado nos separa de Dios. Hay un principio básico espiritual muy importante, mis hermanos, que debemos entender. El pecado es una barrera, es una muralla que nos separa de Dios, y a menos que eso sea quitado de en medio, nada podrá ocurrir. Dice la Biblia en Romanos 3:23, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. ¿Sí? Este 2020 y 2021 pandémico, como lo hemos denominado, ha despertado en la humanidad la urgencia de encontrar paz en medio de un escenario tan difícil. Pero es importante entender que si no tenemos paz con Dios, no vamos a encontrar paz en la tierra. Recibir el perdón de nuestro Señor nos pone a cuentas con Dios. Es en ese mismo momento donde podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es cierto que el Señor ya nos perdonó cuando vino Jesucristo a este mundo. ¿Sí? Vino a este mundo a entregar su vida, y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa. Y de esta manera, si estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz en la tierra sin importar lo que se presente en esta vida. Pero la historia nos relata aún que religiosos dudaban en la mente sobre este poder de Jesús. Y es que, mis hermanos, ni siquiera la religión, ni los ritos, ni las doctrinas, ¿sí?, pueden salvar al hombre o perdonar al hombre. Solamente en Jesús encontramos la salvación. Dice en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El perdón de Dios nos trae vida eterna y libertad de la esclavitud del pecado. Su poder hace posible reconciliarnos con Dios, y de esa manera nosotros poder caminar de una forma diferente, caminar con Cristo en nosotros. Pero por último, encontramos un último poder, que es el poder del Señor de los milagros. ¿Sabe? 4 hombres se ponen de acuerdo para ver un milagro en la vida de su amigo paralítico. Y cuando descienden la camilla desde el techo, todos se dieron cuenta que en aquella camilla había un paralítico, alguien que necesitaba un milagro. Hasta los religiosos se dieron cuenta y entendieron que iba a suceder un milagro. La fama de Jesús se había regado por toda la región de Galilea. ¿Sí? Jesús había hecho muchos milagros, milagros de sanidad, milagros de sacar demonios y muchas cosas. Estuvo en la casa de la suegra de Pedro, tantas cosas que sucedieron en esa región. ¿Sí? Y la fama de Jesús era conocida en todas partes, y obviamente la gente esperaba ver un milagro.
Pero yo me pregunto, ¿acaso Jesucristo no se dio cuenta de que quien bajaba de ahí era un paralítico y necesitaba un milagro? Pues claro que se daba cuenta. Es más, Jesucristo lo sabía desde mucho antes. Dice la palabra ahí que ¿qué es más fácil decir al paralítico?, dijo Jesús. Pero entonces, si los amigos del paralítico, los religiosos, todo el gentío, sabían cuál era la necesidad de este hombre, entonces ¿por qué Jesucristo dijo: hijo, tus pecados te son perdonados? Tal vez no era obvio el escenario. Todos estaban esperando un milagro. Y la respuesta es tan profunda y tan sencilla a la vez, mis hermanos. Dios sabe lo que el hombre necesita. Muchos buscan la bendición de Dios y eso es bueno. Todos anhelamos la bendición de Dios, pero muchas veces lo tomamos al Señor como simplemente el genio de la lámpara, ¿sí?, quien nos cumple un deseo y simplemente cuando ya lo cumple seguimos nuestro camino. Pero ¿sabe cuán lejos está este pensamiento del corazón de Dios? Porque mientras Jesucristo quiere abrir un camino o abre un camino para tener una relación eterna con cada uno de nosotros, muchas veces queremos contentarnos o queremos conformarnos simplemente con una respuesta temporal. Por eso, mis hermanos, el milagro más grande es Él mismo, Jesucristo. Dios sabe cuáles son cada una de nuestras necesidades, mis hermanos. Y su perdón, yo creo que es el mayor milagro que nosotros podemos recibir, su perdón y el permitirnos el privilegio de ser coherederos juntamente con Él. Yo creo que ese es el mayor milagro que ya hemos recibido. Por eso viene una pregunta a mi corazón, a mi mente. Si hoy nos dan a elegir, nos dan la oportunidad de elegir entre la bendición que esperamos o caminar con el Señor de la bendición, ¿cuál escogeríamos? En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Muchos buscan un milagro de sanidad, un milagro de liberación, de prosperidad, de restauración y muchas cosas más. Y ciertamente estas cosas son posibles, mis hermanos, y Dios no ha dejado de obrar estas señales. Pero todos estos beneficios y más se encuentran en Él. Por eso es importante entender, mis hermanos, no busquemos el poder de un milagro. Mejor experimentemos el poder del Señor de los milagros, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, si hoy decidimos caminar con nuestro Señor Jesucristo, antes que la bendición de un milagro, los milagros estarán disponibles, porque la fuente de cada uno de ellos es Él mismo. Pero recordemos algo muy importante, mis hermanos. Un milagro no necesariamente va a ser recibir lo que yo espero, sino más bien empezar a disfrutar de mi identidad de hijo de Dios, caminar con Cristo y el poseer un corazón conforme al corazón de Dios. Saber que aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, mis hermanos. Por eso, el milagro más grande es Jesucristo mismo. Y lo más hermoso de todos es que Él vive en cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Terminemos este tiempo con una oración. Amado Dios, Padre bueno, te saludamos en esta mañana y te damos las gracias, Señor. Gracias porque nos permites reconocer que pueden haber muchos milagros y creemos, Señor, que tú obras perfectamente, mi Señor, pero que el milagro más grande ya ocurrió. Mi Señor Jesús, tú eres el milagro más grande en nuestras vidas y te damos las gracias, Señor. Por eso en esta mañana nos hemos congregado para bendecir tu nombre, para adorarte, mi Dios, para agradecerte por cada una de tus misericordias, por cada una de tus bondades, mi Dios amado. Gracias por este tiempo, por este espacio, Señor. Gracias por tu perfecto amor, mi Dios amado, que echa fuera todo temor. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese manual que nosotros necesitamos para seguir adelante, mi Dios.
Gracias aún también, Señor, porque tú ya nos advertiste que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque tú ya venciste al mundo y muchas veces nos declaramos más que vencedores, mi Señor. Gracias, Dios, porque la respuesta está en tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos tiempos difíciles, mi Dios amado, tu palabra nos dice que en ti podemos descansar. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que tú has preparado para los que te aman. Y en esta mañana declaramos nuestro amor por ti, Señor. Entregamos todas nuestras vidas, Señor, en tus manos, solo en tus manos, porque apartados de ti nada bueno podemos hacer, Señor. Tú eres la luz que ilumina nuestro caminar diario. Gracias te damos, te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Yo bendigo a mis hermanos aquí presentes y declaramos, Señor, que tú bendices nuestra salida y nuestro regreso a casa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.